Regresamos una vez más con el capítulo que ha publicado el manhwa del herrero legendario esta semana, así que ponte cómodo, prepara unos aperitivos y disfruta del vídeo. Recordemos que anteriormente nuestro protagonista consiguió llegar a la última zona de la mazmorra de Blood Carnival, donde estuvo persiguiendo al maestro del gremio entre las trampas hasta poder alcanzarlo. Grid advierte de que lo va a matar y Dark no comprende cómo es que el bastardo no se cansa. Está abrumando la resistencia que construyó durante los últimos años a base de pico y pala. El maestro de Blood Carnival no piensa rendirse y escapa de nuevo, confiando en que el herrero no soportará su trampa final. Por su lado, el protagonista le exige que deje de escapar ya que está sumamente harto. De repente, la pierna de Dark es atrapada por un fino hilo de acero. El prota invocó a un esqueleto Overgeared y le ordena traer a ese desgraciado hasta aquí para que pueda acabar con él. Las habilidades de Grid confunden aún más a Dark, quien nunca imaginó que el herrero también poseyera habilidades de nigromante. El protagonista no desaprovechará la oportunidad y comienza a castear la esgrima de Pagma. Hace uso de la combinación Trascender, Enlace, Ola y Asesinar para arrasar toda la octava zona de la mazmorra. El sistema informa al creador de mazmorras de que ha recibido un daño crítico, y este último intenta huir como puede. Grid se sorprende al ver que el sujeto fue capaz de resistir su habilidad definitiva. Dark pudo sobrevivir gracias a que no morirá fácilmente en su propia mazmorra. Como ha alcanzado el mínimo de salud, se vuelve inmune a todo el daño durante los próximos 2 segundos. Además se activa la habilidad de escape de la mazmorra, salida de emergencia. El herrero se sobresalta al escuchar que el tipo también tiene una habilidad de escape y le exige que se detenga. Por su lado, la durabilidad de la capucha de Dark llegó a 0, por lo que ahora se mostrará su nombre oculto. El maestro de Blood Carnival maldice a este bastardo por la humillación y jura que cuando consiga su artículo de cambio de nombre, volverá para pagar su rencor. El sistema muestra que su nombre de jugador oculto es el devorador de Jokbal picante, que es un plato coreano de manitas de cerdo. Con esto, el jugador desaparece abandonando su mazmorra, y Grid se sorprende al descubrir que el tipo también era coreano. De todos modos, el protagonista opina que la capacidad de crear mazmorras es muy tentadora, y como estaba solo, Grid supone que no tenía gremio, y lo investigará más tarde. El sistema le informa de que ha completado la misión, por lo que los 17 miembros de la tribu del Mal de Ojo se convertirán en sus subordinados. Su afecto con la tribu del Mal de Ojo ha aumentado y ahora puede comunicarse con ellos. Su nombre de jugador era muy raro, y el protagonista cree que podría acceder a reunirse con él si lo compensa por el daño causado. Llegando al final de la mazmorra, Grid decide que por el momento se encargará de este asunto. El huevo del dragón demente. Grid se impresiona por el tamaño del huevo, y cree que probablemente sería suficiente para alimentar a unas 200 personas. Supone que los bebés dragones deben ser enormes. De fondo, el joven Minor informa a su majestad de que a los bebés dragones se les llama crías. El herrero no puede ver la información del huevo, a pesar de que intente revisarlo con su habilidad de evaluación y pregunta que cuándo eclosionará este huevo. El jefe de la tribu responde que el momento es cuando las 2 lunas invierten la oscuridad del cielo nocturno 9 veces. El enano también expresa que está tan emocionado que podría componer un poema. Al protagonista ya le está molestando que los tipos hablen como la Well, pero recuerda que las 2 lunas de Satisfy salen aproximadamente cada 4 meses, así que será en unos 3 años. Maldice a los enanos por hacerlo tan difícil de entender. El jefe de la tribu responde que tendrá en cuenta las palabras de Grid y le pide hacerle saber si tiene más peticiones. Estas palabras emocionan al herrero. Puede que luzcan insolentes pero confían en él, y le recuerda mucho a la Well. Va a ser difícil llevarlos con él todo el tiempo, pero hará que trabajen duro bajo las órdenes de la Well para que puedan contribuir a su reino. La tribu no sabe quién es esa persona, pero aclara que no trabajará bajo las órdenes de ningún humano que consideren indigno. El herrero les pide que no se preocupen, pues está seguro de que les caerá bien cuando lo conozcan, pero cambia de tema y pregunta qué planean hacer con este huevo. Es un objeto raro, pero sabe que los dragones de verdad son más fuertes incluso que los grandes demonios, así que no tiene sentido codiciarlo. El jefe de los enanos comienza a narrar que los dragones de verdad comprenden el mundo desde el momento en el que nacen. Por eso, el bebé entenderá su destino de destruir el infierno, el cual es el enemigo de su padre, una vez que sea adulto dentro de 1000 años. El enano explica que trasladarán el huevo a la ciudad de los ojos malvados, y esperarán el día destinado de su eclosión. Al escuchar que les toma 1000 años para alcanzar la madurez, Grid razona que si los grandes demonios siguen vivos para ese entonces, él ya habrá muerto de vejez.
Si la línea temporal del dragón ya se hubiera iniciado, habría sido sumamente abrumadora y problemática, pero celebra que por suerte su misión terminó ya en este punto. Entonces el jefe de la tribu informa al humano de que su rey le otorgará una gran recompensa, y solicita que Grid los acompañe a la ciudad de los ojos malvados. El herrero maldice a los tipos porque ni siquiera lo ayudaron cuando luchaba contra el dueño de la mazmorra, y ahora quiere recompensarle. El jefe de la tribu se excusa en que estaban unidos por un contrato con el amo del calabozo, y los orgullosos miembros de la tribu del mal de ojo nunca rompen su palabra. El protagonista se alegra al escuchar que son tan confiables y piensa que valdrá la pena tenerlos de aliados. Desde la perspectiva del reino Overgeared, formar lazos con una raza poderosa es algo esencial. Grid accede a acompañarlos pero con una sonrisa siniestra. Les aclara que primero necesita terminar con la minería. Los miembros de la tribu lamentan que tal vez se volvió su maestro, pero Grid es un humano verdaderamente implacable. Uno de los miembros se dirige al portador del ojo profético para preguntarle algo. El jefe pide que hable, y él responderá con el honor de los nobles. El chico cree que a pesar de que han jurado servir al joven amo, conducirlo a la ciudad podría ser un acto de traición, ya que los miembros de la tribu del mal de ojo que están en la ciudad son portadores de grandes ojos malvados, y cada uno tiene su propia voluntad y propósito. El enano opina que si Grid es expuesto al ojo de sumisión de rango ministro, podría convertirse en un esclavo eterno de la tribu del mal de ojo, y eso los volvería a ellos traidores que han guiado a su amo a una trampa. Levantándose, el jefe le pide que no se preocupe ya que esos tipos nunca dañarían a un humano que los ha ayudado. Tomando un pico, menciona que la lealtad y el orgullo son algo que caracteriza a toda la tribu del mal de ojo. Mientras tanto nos transportamos a otro lugar del mundo de Satisfy. Aquí, alguien comprueba que subió 2 niveles gracias a la compensación del seguro de la mazmorra. Opina que la oportunidad de luchar en contra de una de las fuerzas absolutas más destacadas del juego no fue una mala experiencia del todo. Se trata del jugador Dark, quien lamenta haber perdido el huevo del dragón demente. Pero según el lore de Satisfy, los dragones que rivalizan con el infierno están muy lejos del alcance de los jugadores. Estuvo guardando el huevo por si acaso, pero sabe bien que un humano nunca podría poseer a un verdadero dragón de todos modos. Opina que sería una tarea imposible de manejar incluso para Grid. El chico cree que debería informar a los miembros fundadores del gremio sobre este incidente, y hace una llamada para comunicarles que Grid descubrió su identidad. Esta es una noticia que a sus socios les cuesta asimilar, pero Dark les comparte su opinión de que la red de inteligencia de Grid va mucho más allá de lo que pueden imaginar. Al parecer, él ya conocía la verdad sobre el huevo del dragón demente, y también sabía que Dark era el líder de Blood Carnival. Uno de los jugadores confirma que Grid es llamado el primer monarca por una razón. Opina que es un verdadero monstruo y le pregunta a Dark qué es lo que hará ahora. Sacando unas gafas, el jugador responde que al probar de primera mano lo complicado que fue manejarlo, no es prudente correr más riesgos. Ocultando su identidad, anuncia que a partir de este momento el gremio Blood Carnival está disuelto. El tipo planea utilizar este fracaso como motivación, y está dispuesto a derrotar a Grid la próxima vez que se lo encuentre. En otro lugar, uno de los miembros cree que disolver el gremio llamará demasiado la atención. La noticia se esparció rápido como la pólvora y los jugadores hablan del tema en los foros. Creen que el motivo de la disolución debió haber sido que el explorador Skunk realmente encontró su base principal. Pero entonces alguien pasa una imagen de la derrotada Ranker tailandesa. Informa de que la alianza contra el gremio Blood Carnival, compuesta por 300 jugadores, fueron completamente destruidos por Dark poco después de entrar en la mazmorra. Hay quienes preguntan por la identidad de Dark, pero según lo que escucharon, ni siquiera los miembros del gremio conocen a su líder. Al saber que vencieron a la alianza de jugadores, la gente no comprende la razón de que disolvieran el gremio. Algunos piensan que Dark se debió haber fastidiado de tener que manejar todo el asunto sin ayuda. En ese momento, sin embargo, circula una fotografía de Grid antes de que se adentrara en la mazmorra. La gente no entiende qué hacía allí el herrero legendario. Algunas personas se preguntan si Grid apoyó a la alianza que estaba en contra de Blood Carnival, mientras otros pensaban que el herrero estaba demasiado ocupado manejando su reino. Hay quienes opinan que todo esto se debe al incidente de la isla Corco, ya que el jugador Tarma se apoderó de la isla que era propiedad de Overgeared. La gente no puede creer que Grid haya acabado un gremio completo solo porque ese gremio saqueó con acento agudo su isla. Las personas creen que Blood Carnival fue muy sucio al acabar con Pigsword en ese momento, pero Grid es una persona muy despiadada, así que esta posibilidad les parece muy realista. Algunos le aconsejan al jugador Tarma que elimine su personaje o que cambie su nombre. Creen que Grid irá detrás de cada uno de los miembros de Blood Carnival para castigarlos,
y le piden a Tarma que huya tan lejos como pueda. Todos saben que Grid es conocido por ser despiadado y algunos comienzan a considerarlo un dios. Aquel día el pico descuidado del héroe acató y minó el corazón de los villanos. Después de ese suceso, Satisfy conoció una paz de la que ni siquiera el héroe era consciente. Por su lado, Tarma se asustó un poco al leer los chats y decidió que dejará el juego por una larga temporada. Regresando con nuestro protagonista, Grid tenía la sensación de que alguien estaba hablando a su espalda. De fondo, los enanos se quejan del largo viaje, maldiciendo los ardientes rayos del sol que evaporan sus fluidos vitales y diciendo más frases que suelen decir los adolescentes en los animes. Al protagonista le molesta que estos tipos den tanta vergüenza ajena y los considera una panda de debiluchos quejicas. Los tipos ni siquiera duraron mucho antes de pedir un descanso para dormir en mitad de la nada. Grid no podía creer que tuvieran una resistencia tan pésima. Si colapsan de esta manera cada 10 kilómetros, tardarán una eternidad en llegar a la ciudad de los ojos malvados. Él pensó que llegarían en 3 días debido a que está bajo el reino de Gauss, cerca de la nación de Overgear, pero es el 4.º día, y ni siquiera llevan la mitad del camino. Entonces hace presencia el mago legendario Braum, para aconsejarle a Grid que no se apresure y disfrute del viaje, debido a que es extremadamente raro que un humano tenga la oportunidad de comunicarse con la tribu del mal de ojo. El herrero le pregunta a su compañero si acaso sabe algo de ellos. Braum responde afirmativamente, y es que aunque sea por razones diferentes, ellos también son demonios que fueron expulsados del infierno como los vampiros. Grid se burla diciendo que probablemente fueron expulsados por su forma de hablar tan molesta, y de fondo el jefe de la tribu nota que su maestro se encuentra hablando solo. El mago revela que Grid tiene razón, y es que los grandes demonios se cansaron de sus palabras, así que los echaron. Pero esto es algo bueno, ya que los grandes demonios habrían sido aún más fuertes si la tribu del mal de ojo todavía estuvieran sirviéndolos. Al herrero tan solo le parecieron unos oponentes débiles, pero supone que le serán de utilidad si Bran habla de ellos con tanto cariño. Le parece curioso que realmente los hayan expulsado por su forma de hablar. La conversación de Grid es interrumpida por el miembro con el ojo de previsión. Este último le pregunta al herrero si acaso se encuentra teniendo un monólogo. El enano revela que a los miembros comunes de la tribu les cuesta tener conversaciones con su segunda personalidad, pero al ver que Grid lo hace con tanta facilidad, y opina que el prota es muy parecido a ellos. Este comentario molesta al herrero, que no quiere ser comparado con ellos. Después de esto, la historia nos traslada al pueblo de Repio, el cual se encuentra en el territorio del reino de Gauss. Aquí alguien suspira de que este sea un lugar tan remoto. No puede creer que lo hayan enviado a un pueblo con una población menor a 1000 habitantes. Nos presentan al extraño sujeto por el nombre de Amore, un caballero de nivel 303 afiliado a los caballeros reales del reino de Gauss. Este último cuestiona por qué tuvo que ser enviado a un lugar como este cuando tiene la clase de combate de más alto nivel. Amore camina por el pueblo mencionando que acabó con 34 soldados de Overgeart en la batalla de Borneo, y aún así lo enviaron a esta aldea en las afueras. Cree que el rey debe estar enfermo de la cabeza. Entonces una persona interrumpe sus pensamientos. Se trata de un NPC llamado Barón Western, quien es el señor del pueblo de Repio. Este último se dirige al caballero real Amore y expresa que es un honor conocerlo. El jugador responde que también es un honor conocer al barón Western, y piensa que la etiqueta es algo esencial en un caballero, así que debe ser estricto y evitar las quejas. El barón informa que la razón por la cual lo llamaron es que pidieron ayuda a la familia real con respecto a derrotar a los demonios que aparecen en la aldea. Por su lado, Amore se sorprende al escuchar sobre la aparición de demonios del infierno en el mundo humano. El NPC narra que según los aldeanos describieron al monstruo como un enano cabezón que aterroriza a la gente solo con hablar. Aquellos que lo escuchan se congelan por completo, y los sanadores dijeron que se debe a la falta de resistencia antidemoníaca. Amore toma nota y supone que debe ser un monstruo horrible que usa algún tipo de magia de maldición, pero esta es una misión de rango S, y la recompensa es considerable. Confía en que tiene otra oportunidad de volver a levantarse en un pueblo rural como este, y decide echar un vistazo al pueblo para elaborar un cuidadoso plan. El tiempo transcurre rápidamente en el lugar, y el jugador reflexiona que este es un pueblo pequeño,
Ni siquiera ve jugadores por aquí, así que empieza a preguntarse si el rumor sobre el demonio será cierto. Mientras anda sumido en sus pensamientos, algo capta su atención. Al levantar la mirada, se queda completamente atónito al ver que aparecieron dos humanos siendo acompañados por enanos. Amore confirma que esos monstruos cabezones coinciden con la descripción que le dio el varón, y se pregunta si esos dos humanos serán sus esclavos. De todos modos parecen débiles, así que si salva a los esclavos, cree que podrá obtener más misiones vinculadas. Los miembros de la tribu comentan que este pueblo tranquilo bañado por la luz de la luna, abraza suavemente a los viajeros cansados. Hablan de su forma característicamente vergonzosa, diciendo que la oscuridad sellada en sus ojos se derrite adormeciendo los instintos bestiales de descansar. Al escucharles hablar, el jugador Amore comienza a temblar mientras sostiene su espada, y cuando los enanos mencionan más frases de adolescentes otakus, el jugador deja caer su espada. Siente que esos tipos dan demasiada vergüenza ajena, y prefiere no involucrarse con ellos, así que abandonará su misión. Poco más tarde, el sistema informa a nuestro protagonista de que ha entrado en la cueva subterránea, la ciudad de la tribu del Mal de Ojo. El sistema lo felicita por ser el primer jugador en encontrar la ciudad del Mal de Ojo. Durante los próximos 10 días, las posibilidades de encontrar misiones ocultas y recibir recompensas mejoradas del protagonista son 5 veces mayores. Grid celebra que finalmente está recibiendo beneficios por descubrir nuevos territorios como Kraugel, y se echa una foto con una casa de los enanos. De fondo, el joven Minor se impacta al ver que su majestad no está para nada nervioso en una ciudad de demonios. El jefe de la tribu informa de que ese castillo en la colina es donde reside su rey. Es conocido como el Castillo de Hielo Blanco, liso y oscuro. Grid cree que este nombre es muy malo, pero considera que a Lawel le encantará. Al herrero le resulta muy curioso lo pequeñas que son las construcciones, mientras que el enano, con el ojo de previsión, decide guiarlos hacia el castillo. Aunque el paso es detenido por otra enana con un parche, esta última les exige detenerse. Un mensajero la informó de que un humano les ayudó a asegurar el huevo del dragón demente, pero menciona que no se les ha aprobado el derecho a recibir al rey del Mal de Ojo, a quien es considerado la gran encarnación de la reencarnación trascendente que atraviesa el mundo. La individua expresa que el rey del Mal de Ojo es un ser absoluto que puede robar la vida y el destino de un humano con una simple mirada, así que los hará pasar por una prueba para salvarlos del infierno enano. Dicho esto, hace uso de su habilidad de ojo de subyugación. El sistema informa a Grid de que ha hecho contacto visual con un gran mal de ojo. Grid es afectado por el efecto anormal estado de subyugación pero consigue resistir con su pasiva de leyenda. Debido al efecto del título de primer rey, se activa la habilidad de majestuosidad del gran rey. Las enfermedades de estado son reflejadas. La enana se arrodilla ante la grandeza del protagonista, y lo describe como el único rayo de luz cálida. Grid siente ganas de vomitar al escuchar a estos bastardos, y el enano de antes confirma que el protagonista es tan extraordinario como esperaba. Por su lado, el herrero está emocionado por conseguir que una nueva especie, que incluso el gran mago Bram elogia, vaya a formar parte del reino Overgeared. Con una sonrisa en su rostro, Grid está dispuesto a enfrentarse al rey de esta especie, actuando como el monarca de los chetados. Dejamos el resumen por esta parte, pero aquí tienes la continuación para cuando se publique, y en este otro lado puedes suscribirte para no perderte las siguientes entregas. Muchas gracias por ver hasta el final.